Amilcare Carruga era todavía joven, no carente de recursos, sin exageradas ambiciones materiales o espirituales. Nada le impedía, pues, gozar de la vida. Y sin embargo, observó que desde hacía un tiempo la vida para él iba perdiendo imperceptiblemente su sabor. Cosas de nada, como por ejemplo mirar a las mujeres por la calle. Solía comérselas con los ojos. Ávido. Ahora tal vez trataba instintivamente de mirarlas, pero enseguida le pasaban como ráfagas, sin producirle ninguna sensación, y bajaba indiferente los párpados. De las ciudades nuevas que en otros tiempos le exaltaban, ahora solo notaba las molestias, la confusión, la desorientación. Antes, por las noches, acostumbraba a ir al cine. Se divertía, cualquiera que fuese el film. Bueno, pues ahora también en el cine, todas esas caras le parecían descoloridas, chatas, anónimas. Se aburría. Por fin Amilcare comprendió. Es que era miope. El oculista le recetó un par de gafas. A partir de ese momento su vida cambió. Se volvió 1000 veces más rica de interés que antes. El solo hecho de calarse las gafas era cada vez una aventura emocionante. Estaba, pongamos por caso, en una parada de tranvía, y le asaltaba la tristeza de que todo a su alrededor, personas y objetos, fuesen tan comunes, triviales, gastados por ser como eran. Y él, allí, a tientas, en medio de un blando mundo de formas y colores casi deshechos. Se ponía las gafas para leer el número del tranvía que llegaba, y entonces todo cambiaba. Las cosas más corrientes, como un poste eléctrico, se dibujaban con tantos detalles minúsculos, con líneas tan nítidas. Y las caras desconocidas se llenaban de pequeños signos, puntitos de barba, granos, matices de expresión nunca antes sospechados. Y sabía de qué tela estaban hechos los vestidos. Adivinaba el tejido. Se espiaba el desgaste de los bordes. Mirar se convertía en una diversión, un espectáculo. No el hecho de esto o aquello, mirar. Amilcare Carruga veía tal cantidad de cosas que era como si no viese ninguna. Poco a poco tuvo que acostumbrarse. Aprender desde el principio lo que era inútil mirar y qué era necesario. Además, las mujeres que cruzaban por la calle se le habían reducido a impalpables sombras desenfocadas. Ahora, al observarlas, percibía con el juego exacto de llenos y vacíos que hacen sus cuerpos al moverse dentro de los vestidos, y evaluaba la frescura de la piel y la calidez contenida de la mirada. Ya no le parecía solo una manera de verlas, sino, francamente, de poseerlas. Caminaba a veces sin gafas. No siempre se las ponía para no fatigarse inútilmente, sino solo para mirar de lejos. Y entonces, más allá en la acera se perfilaba un bulto de colores vivos. Con un gesto ya automático, Amilcare sacaba rápidamente las gafas del bolsillo y se las calaba en la nariz. Esta indiscriminada avidez de sensaciones era a menudo castigada. Podía ser una anciana. Amilcare Carruga se volvió más cauto, y así,
A través de la necesidad de usar las gafas, iba aprendiendo lentamente a vivir. Pero el mundo más nuevo que le abrían las gafas era el de la noche. La ciudad nocturna, antes envuelta en informes nubes de obscuridad y de claridad coloreada, ahora revelaba divisiones exactas, relieves, perspectivas. Las luces tenían contornos precisos. Los carteles de neón, antes inmersos en un halo indistinto, se escondían ahora letra por letra. Lo bueno de la noche era, sin embargo, que ese margen de indeterminación perduraba. A Amilcar Carruga le venían ganas de ponerse las gafas y entonces se daba cuenta de que ya las traía puestas. La sensación de plenitud no era nunca comparable a la punzada de insatisfacción. La oscuridad era un terreno blando y sin fondo, donde nunca se cansaba de cavar. Estas nuevas preocupaciones sobre la realidad del mundo exterior no estaban separadas de las preocupaciones sobre lo que él mismo era, debido siempre al uso de las gafas. Amilcar Carruga no se daba a sí mismo mucha importancia, pero como sucede a veces, justamente con las personas más modestas, estaba sumamente encariñado con su manera de ser. A Amilcar, tontamente si se quiere, convertirse así de pronto en un tipo con gafas le fastidiaba un poco. Pero no era tanto eso. Bastó con que le asaltara la duda de que todo lo relacionado con él era puramente accidental, susceptible de transformación. Así, podría ser completamente diferente y no importaría nada. Por esa reflexión, llegó a pensar que daba lo mismo si existiera o no, y que de ahí a la desesperación mediaba solo un paso breve. Por lo tanto, cuando Amilcar tuvo que escoger un modelo de montura, instintivamente optó por una de las más finas, minimizadora. Apenas un par de delgadas patillas plateadas que sostienen desde arriba los cristales desnudos y con un puentecillo que los une sobre el tabique nasal. Así anduvo un tiempo. Después se dio cuenta de que no era feliz. Si se veía inadvertidamente en un espejo con las gafas puestas, sentía una viva antipatía por su cara, como si fuera esa típica cara de cierta clase de personas que le era ajena. Eran justamente esas gafas tan discretas y ligeras las que le hacían parecer más que nunca un tipo con gafas. Alguien que no ha hecho otra cosa que llevar gafas toda la vida, al punto de que ya no se nota que las lleva. No le gustaban, y por lo tanto, no tardaron en caer y romperse. Compró otro par. Esta vez orientó su elección en sentido opuesto. Compró un par con montura de plástico negro, de 2 dedos de ancho. Tenían unas bisagras que sobresalían de los pómulos como anteojeras de caballo, y unas patillas tan pesadas como para doblar el pabellón de la oreja. Era una especie de antifaz que le ocultaba media cara, pero debajo sentía que era él mismo. No cabía duda de que él era una cosa y las gafas otra, completamente separadas. Estaba claro que solo ocasionalmente se ponía las gafas, y que sin ellas era un hombre totalmente distinto. En la medida en que su naturaleza se lo permitía, volvió a ser feliz. Ocurrió en aquel momento. Tuvo que ir por ciertos asuntos a B, la ciudad natal de Amilcar Carruga. Allí había transcurrido su juventud. Pero se había marchado hacía 10 años y sus regresos habían sido cada vez más pasajeros y esporádicos. Tenía varios años sin poner los pies en B. Ya sabemos qué sucede cuando uno se separa de un ambiente donde se ha vivido por mucho tiempo. Cuando regresas, te sientes como un extraño. Parece que las aceras, los amigos, las conversaciones de café, o son todo, o ya no pueden ser nada. O lo sigues día a día o no consigues volver a entrar.
y la idea de reaparecer después de demasiado tiempo inspira algo como un remordimiento que rechazas. De modo que poco a poco Amilcar había dejado de buscar ocasiones para ir a B. Después, cuando se presentaron, las dejó, y al final directamente las evitó. Pero en los últimos tiempos, en esa actitud negativa por su ciudad natal, entraba además del estado de ánimo que acabamos de describir, ese sentimiento de desamor general que experimentaba, y que había identificado con el progreso de su miopía. Tanto así, que ahora a causa de las gafas, se encontraba en un estado de ánimo nuevo, aprovechando al vuelo la primera oportunidad que se le presentó de regresar a B. Había decidido ir. B se le apareció bajo una luz completamente distinta a la de sus últimas visitas. Pero no por los cambios. Efectivamente, la ciudad estaba muy transformada. Construcciones nuevas por todas partes, tiendas, cafés, cines completamente diferentes a los de antes. La gente joven, que quién la conoce, y un tráfico del doble de antaño. Pero todo lo nuevo no hacía más que acentuar y volver más reconocible lo viejo. En pocas palabras, por primera vez Amilcar Carruga conseguía ver la ciudad con los ojos de cuando era niño, como si la hubiera dejado el día anterior. Con las gafas veía una infinidad de detalles insignificantes, por no hablar de las caras. Un vendedor de periódicos, un abogado, algunos envejecidos, otros tal cual. Conocidos los tenía en cantidad. No era posible otra cosa en una ciudad tan pequeña, donde se puede decir que todos se conocían, por lo menos de vista. Ahora la población había aumentado mucho. Hubo inmigraciones. La mayoría de las caras que Amilcar encontraba eran desconocidas. Pero justamente por eso tenía la satisfacción de distinguir a primera vista a los antiguos habitantes, y le venían a la memoria episodios, relaciones, sobrenombres. B era una de esas ciudades de provincia en las que se conservaba la costumbre del paseo vespertino por la calle principal. Y en eso, nada había cambiado desde los tiempos de Amilcar. De las dos aceras, como sucede siempre en estos casos, en una fluía una corriente ininterrumpida de paseantes, en la otra menos. En sus tiempos, Amilcar y sus amigos, por una especie de anticonformismo, paseaban siempre por la acera menos concurrida. Y desde ella lanzaban ojeadas, saludos y piropos a las muchachas que pasaban por la otra. Amilcar se sentía ahora como entonces. Su excitación era incluso mayor, y echó a andar por su antigua acera, mirando a toda la gente que pasaba. Esta vez, encontrar a personas conocidas no lo ponía incómodo, sino que lo divertía, y se apresuraba a saludarlas. Con algunos le hubiera gustado detenerse a intercambiar unas palabras, pero por la calle principal de B, con sus aceras tan estrechas, la gente apretujada que empujaba hacia adelante, y además, con la circulación de vehículos mucho más intensa, ya no se podía caminar como antes por en medio de la calzada y atravesar la calle por donde se quisiera. El paseo se hacía o demasiado aprisa o demasiado lento, sin libertad de movimientos. Amilcar tenía que seguir la corriente o remontarla con esfuerzo.
y cuando entreveía una cara conocida apenas tenía tiempo de hacer un gesto de saludo antes de que desapareciera, y no lograba siquiera saber si lo habían visto o no. En eso estaba cuando se encontró con Corrado Strazza, su compañero de escuela y de billar durante muchos años. Amilcare le sonrió e hizo incluso un amplio ademán con la mano. Corrado Strazza se acercaba mirándolo, pero era como si la mirada lo traspasara sin detenerse, y siguió su camino. ¿Era posible que no lo hubiera reconocido? Había pasado el tiempo, pero Amilcare sabía que no había cambiado mucho. Hasta entonces, había conseguido defenderse tanto del exceso de peso como de la calvicie, y su fisonomía no había sufrido grandes alteraciones. Ahí venía el profesor Cabana. Amilcare le hizo un saludo deferente, con una pequeña inclinación. El profesor al principio dio muestras de responder instintivamente. Después se detuvo y miró a su alrededor como buscando a otro. El profesor Cabana, que era famoso por buen fisonomista, porque de todos sus numerosos alumnos recordaba caras, nombres, apellidos y hasta calificaciones trimestrales. Finalmente, Ciccio Corba, el entrenador del equipo de fútbol, contestó al saludo de Amilcare. Pero poco después parpadeó y se puso a silbar, como pensando que había interceptado por error el saludo de un desconocido, dirigido vaya usted a saber a quién. Amilcare comprendió que nadie lo hubiera reconocido. Las gafas que le hacían visible el resto del mundo, esas gafas de enorme montura negra, a él lo volvían a su vez invisible. ¿Quién hubiera pensado que detrás de aquella especie de antifaz estaba el propio Amilcare Carruga, ausente desde hacía tanto tiempo de B que nadie esperaba encontrárselo de pronto? Apenas había llegado a formular mentalmente estas conclusiones cuando apareció Isa María Vieti. Iba con una amiga. Paseaban mirando los escaparates. Amilcare se detuvo justo delante y estaba por decir «Isa María», pero le faltó la voz. Isa María Vieti lo apartó con un codo y siguió adelante. Ni siquiera Isa María Vieti lo había reconocido. Comprendió de pronto que había vuelto solo por ella, que solo por Isa María Vieti había querido marcharse de B, y había pasado tantos años lejos que todo en su vida era por Isa María Vieti. Y ahora finalmente volvía a verla. Sus miradas se encontraban, pero ella no lo reconocía. Tanta fue su emoción que no advirtió si había cambiado, engordado, envejecido, si era atractiva como en otros tiempos, o menos o más. No había notado nada salvo que aquella era Isa María Vieti y que no lo había visto. Se quitó las gafas. Ahora el mundo se había convertido en la nube insípida y él andaba a tientas, revirando los ojos y no sacaba nada en limpio. No es que no consiguiera reconocer a nadie, pero siempre quedaba un margen de duda de que no fuera quien él creía. Y finalmente, fuera o no, tampoco le importaba tanto. Alguien hizo un gesto, un saludo. Podía ser que lo saludaran a él, pero Amilcare no entendió bien a quién era. Otros dos, al pasar, saludaron. Estuvo por contestar, pero no tenía idea de quiénes eran. Un tipo desde la otra acera le lanzó un «¡Chao, Carru!». Por la voz podía ser un tal Stelby,
Con satisfacción Amilcar se dio cuenta de que lo reconocían, que se acordaban de él. Una satisfacción relativa porque él no los veía siquiera, o bien no llegaba a reconocerlos. Eran personas que se confundían una con otra en la memoria, personas que en el fondo le eran más bien indiferentes. «Buenas tardes», decía cada tanto, cuando percibía un gesto, un movimiento de cabeza. Así el que lo había saludado ahora debía ser o Belintuzzi, o Carretti, o Strazza. Si era Strazza, quizá le hubiera gustado detenerse un momento a hablar con él. Pero había contestado a su saludo con tanta prisa, y pensándolo bien, era natural que sus relaciones fueran solo esas, de saludos apresurados y convencionales. Sin embargo, su manera de mirar alrededor tenía claramente una finalidad: volver a encontrar a Isa María Vieti. Como ella llevaba un abrigo rojo, era visible desde lejos. Durante un momento Amilcar siguió un abrigo rojo, pero cuando consiguió alcanzarlo, vio que no era ella y, entre tanto, otros 2 abrigos rojos habían pasado en dirección contraria. Ese año se llevaban mucho los abrigos rojos de entretiempo. Antes, con el mismo abrigo, por ejemplo, había visto a Gigina, la del estanco. Ahora una de abrigo rojo fue la primera en saludarlo, y Amilcar respondió con bastante frialdad, porque seguramente era Gigina, la del estanco. Después le asaltó la duda de que no fuera Gigina, la del estanco, sino justamente Isa María Vieti. Pero, ¿cómo era posible confundir a Isa María con Gigina? Amilcar volvió sobre sus pasos para cerciorarse. Encontró a Gigina. Era ella, no cabía duda. Pero si ahora venía hacia allí, no podía ser que ya hubiera dado toda la vuelta. ¿O había dado una vuelta más corta? No entendía nada. Si Isa María lo había saludado y él le había contestado con frialdad, todo el viaje, toda la espera, todos los años pasados eran inútiles. Amilcar iba y venía por aquellas aceras, a veces poniéndose las gafas, a veces quitándoselas, a veces saludando a todos y a veces recibiendo saludos de brumosos y anónimos fantasmas. Pasada la otra punta del paseo, la calle se alargaba y enseguida se salía de la ciudad. Había una hilera de árboles, un foso, al otro lado un seto y los campos. Amilcar Carruga siguió hacia allí. Ahora la ciudad se extendía un poco más allá, pero no tanto. El banco, el foso, los grillos, estaban como antes. Amilcar Carruga se sentó. De todo el paisaje, la noche solo dejaba en pie unos grandes haces de sombra. Allí, quitarse o ponerse las gafas daba lo mismo. Amilcar Carruga comprendía que tal vez aquella exaltación de las gafas nuevas había sido la última de su vida y que ahora había terminado.